Reciba cada uno de vosotros bendiciones de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz sobre y abunde en cada uno. Y manténganse con ese ánimo, no opacados, sino levantados en el poder de Jesucristo. Deseo esta mañana, este día, compartir con cada uno de ustedes principios que Dios nos da para poder seguir adelante. En Él, dice la palabra, somos más que vencedores. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No en nosotros, sino en Él, en Jesucristo somos vencedores. De hecho, si permanecemos en Él, si nos mantenemos en Él, seremos más que vencedores. Dios ya nos dio todo. Todo nos fue dado para que nosotros podamos contrarrestar las acechanzas del enemigo. Y nos exhorta la palabra a mantener despierto nuestro corazón, como atalayas, apostados en las partes superiores de nuestras murallas, velando día y noche de no caer en la provocación de este siglo. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, deseo que este día me acompañen al versículo 24, 25 y 26 y meditar un rato respecto a lo que cada uno de nosotros somos para la gloria de Dios en este tiempo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que Dios a nosotros nos ha dado y que nos es necesario revestirnos de ese poder para poder enfrentar las acechanzas de este siglo? La palabra de Dios dice de la siguiente manera en Gálatas capítulo 5, versículos del 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y deseo en el nombre de nuestro Señor Jesús meditar en el versículo 24 que dice, pero los que son, o sea que si no lo soy, si no soy de Cristo, no he sido crucificado y no he crucificado mis pasiones y mis deseos. Pero si soy de Cristo, dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El crucificar esa carne es lo que la palabra nos está exhortando, nos está guiando. Primeramente a descubrir cómo poder nosotros crucificarla. Nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer actividades dentro de la obra del Evangelio para poder nosotros cumplir los principios bíblicos. Es bien lamentable descubrir que como una criatura caída, como una persona que ha sido esclava por muchos años, y voy a poner de ejemplo mi vida. Llegué a los pies de Cristo a los 37 años, pero durante ese periodo de 37 hacia atrás, ¿qué hice de mi vida? ¿Cómo viví? ¿Cuál fue mi estilo de vida? ¿De qué fui lleno yo de este siglo? Fui criado, fui educado conforme a una corriente que no es divina, guiado conforme a los pensamientos de este siglo, al conocimiento de un hombre caído, porque hemos sido
educados, criados conforme a un pensamiento que no es conforme a la verdad de Dios. Cuando llegué a los pies de Cristo, al pasar los años de cristiano, me di cuenta que realmente yo necesitaba morir, y morir a mi manera de vivir, a mi manera de pensar, a dejar de ir tras mis propios sueños e ir tras los sueños de Dios. Fue difícil entender realmente que Dios a mí me quería muerto, y muerto en el sentido espiritual de dejarme guiar por Él, para que mi mente fuese renovada. En predicaciones anteriores he tocado el tema de Romanos 12:2, donde dice que nosotros debemos renunciar a nuestra vana manera de vivir, de renovar nuestra manera de pensar. Y el texto lo dice literalmente para que usted lo verifique: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que esa manera de pensar nueva no la tenemos, y es necesario renovarla conforme al pensamiento de Dios. Entonces, en ese pensamiento divino, nosotros necesitamos ser renovados. Mientras nuestra vida no ha sido renovada, todo lo que hacemos es conforme al pensamiento que el siglo nos enseñó. Por eso la palabra lo está diciendo: los que son de Cristo. Nosotros podemos confesar a Jesucristo como Salvador y Padre nuestro, Dios nuestro. Pero una cosa es hablarlo, otra cosa es vivir la vida cristiana. Y esa vida cristiana que Dios nos ha dado, esa vida llena de plenitud, de un evangelio lleno de poder, solamente se puede disfrutar si yo permito, si usted permite que Dios le transforme. Esa transformación de su manera de vivir y de pensar y de actuar, transformada, nos permite a nosotros poder entregar nuestras pasiones y nuestros deseos, porque estamos llenos de ello todos los días de nuestra vida. En esa verdad, yo quiero que me acompañe este día a transitar en la palabra, para que usted descubra qué es lo que Dios anhela de nosotros y que nosotros debemos de hacer para poder ser vencedores en este tiempo. Los que han crucificado la carne en sus pasiones y sus deseos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15, acompáñenme al versículo 22 y 23 para reforzar lo que acabo de decirles. Que nosotros venimos con una mente atrofiada, venimos con un estilo de vida perturbado, venimos llenos, atestados de conductas, de estilos de vida que no son conforme a la imagen de Dios. Nosotros nos hemos tallado esa imagen, y esa imagen es la que Dios quiere restaurar en nosotros, porque esa imagen se perdió en la desobediencia de Adán. Dice 1 Corintios 15, 22 y 23. En el 22 dice de la siguiente manera: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si por el pecado de uno murieron todos, dice la palabra, si por el pecado de Adán yo nazco bajo pecado, dice la Biblia que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Oiga lo que estoy diciendo. Si yo estaba muerto en delitos y pecados, significa que mi estilo de vida y todo lo que yo hacía, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo deseaba, todo tras lo que yo iba, era muerte. Era muerte. Cuando nosotros venimos a Cristo, esa muerte está en nosotros, porque seguimos pensando igual, hablando igual, deseando igual, viendo igual, oyendo igual,
y nuestra vida no ha sido transformada. Nos ha sido nada más dada la autoridad de poder vencer a través del Espíritu Santo, a través de la lectura bíblica, si usted lo permite. Por eso dice la palabra en Gálatas, los que son de Cristo. O sea, si usted desea de verdad ser un hijo o una hija de Dios, un seguidor de Jesucristo, usted de su voluntad aceptaría realmente o desearía el ser transformada. Si no, Dios no puede hacerlo. Dios no podrá transformar su vida si usted no lo permite. Entonces, en esa renovación, si todos pecamos, si Adán pecó, todos pecamos y todos nacemos bajo pecado. Quiere decir que por un error de un hombre todos somos maldecidos. Fíjense qué tremendo. Y vea lo que dice también, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Significa que si por uno todos morimos, por uno también todos somos vivificados. Significa que usted y yo hemos sido vivificados, los que hemos creído. Y los que no han creído necesitan creer en Jesucristo para ser vivificados, como activados a una nueva vida, como que fuimos enchufados al olivo natural para que la savia de ese olivo natural pueda fluir a través de nuestra vida y mostrar esa vida. Ya no la vida que usted y yo llevábamos, sino la vida que está escondida, dice la palabra, en Cristo. Esa vida que Él tuvo se debe de edificar y formar en usted y en mí. Pero solo se puede formar si usted permite ser subido a la cruz. Y dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, o sea, de ser vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Significa que la muestra de esa vivificación fue Cristo en la tierra. Fue Cristo en la resurrección. Y en esa resurrección, que todos sabemos que Él ha resucitado, junto con Él resucitaron otros que ya descansaban, que es lo que nos declara la palabra en el capítulo 27. Si gusta, acompáñenme en el capítulo 27 del libro de Mateo. Y en el capítulo 27 del libro de Mateo, Dios nos muestra este principio, para que no diga que yo estoy hablando de mi propia cuenta. En el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 51, 52, dice la palabra, y 53, dice la palabra de la siguiente manera. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Oiga, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Luego que Jesucristo fue levantado de entre los muertos y resucitado para la gloria del Padre, luego que Él resucitó, resucitaron estos. Fueron levantados de las tumbas y aparecieron a muchos en la ciudad, dice la Biblia. Fíjese, es lo que Corintios nos está diciendo. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero en resucitar, el primogénito de toda criatura. Luego dice, las primicias. Estos que resucitaron son las primicias que fueron presentados delante de Jehová en la casa de Dios. Y esos que fueron presentados como primicias en la casa de Dios son las que usted puede encontrar en Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 26. Éxodo 34, versículo 26. Vea lo que dice la palabra. Lo vamos a leer desde el 25. Dice, no ofrecerás, oiga, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Significa que la ofrenda del sacerdote no podía ser una ofrenda leudada.
y no podía llevar sangre junto con sangre. Fíjense qué tremendo. Significa que el sacerdocio, al presentar la ofrenda a Jehová, ese sacrificio que se presentaba de carnero, de oveja o de buey, no debería de ser cualquier animal. Tenía que ser lo mejor de la manada, lo más sano que había. Y eso sano y eso glorioso que se presentaba por medio del sacerdote venía a ser la ofrenda de olor agradable a Jehová. Mire qué precioso. Entonces, Jesucristo, al resucitar, y vea lo que dice el 25 de Éxodo 34. Las primicias, dice el 25 y el 26. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias, oiga, de los primeros frutos de su tierra llevarás a casa, a la casa de Jehová tu Dios. Cuando Jesús resucita, al resucitar, se presenta en la casa de Jehová nuestro Dios. Y al presentarse en la casa de Jehová nuestro Dios, Él necesita como sumo sacerdote presentar las primicias de la tierra que ha conquistado. Aleluya. Esa tierra que ha conquistado muestra que Jesús venció en la cruz del Calvario el pecado y venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, como dice el texto bíblico. Cuando la resurrección sucede, Él es el sumo sacerdote ya de la iglesia. Y como sumo sacerdote necesita presentar las primicias de la cosecha de la tierra que Él ha conquistado. Ese fruto de la tierra es que Él presenta. Esa es la resurrección de esos muertos del capítulo 27 de Mateo. Ellos son la primicia, ellos son la cosecha. Y esa cosecha es presentada delante del Padre. Por eso cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 4:4, si quiere léalo, para que no dude, Apocalipsis 4:4 dice de la siguiente manera que Juan, en la visión que vio a 24 ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? ¿De dónde han salido? Son personas, son humanos, no son ángeles, no son querubines, no es el Hijo, no es el Padre. Son hombres resucitados. Son estos que han resucitado luego que Cristo resucitó. Esos son las primicias que se presentaron en el templo. ¿Por qué toco este tema? Para que esté de testimonio en medio de nosotros y Él. Si esto lo hizo Dios, de resucitar a su Hijo y junto con Él las primicias que debían de ser presentados según la ley, si eso sucedió, ya aconteció en nuestro siglo, ¿no podrá Dios resucitar en usted y en mí el Espíritu? ¿No podrá Dios transformarnos en este cuerpo mortal si lo ha hecho después de la muerte? Puede hacerlo. Y esa es una muestra, es una evidencia que queda de testimonio para nosotros de que creamos que para Dios no hay nada imposible. Todo y cuando usted acepte. Quiere decir que así como por uno todos fueron nacidos bajo pecado, así por la resurrección y la vida abundante de uno, todos serán, dice la palabra, vivificados. Significa que esa vida vivificada está en usted y está en mí. La resurrección comienza desde el momento en que usted acepta a Jesucristo como Salvador. Él es la resurrección y la vida. Y cuando Él viene y posa en su vida por medio de su Santo Espíritu, Dios comienza por medio de su Santo Espíritu y la palabra y su deseo de cambiar esa vida, comienza la resurrección. Es Cristo en mí, dice la palabra. Cristo en mí, dice Pablo. Ya no es uno, no deberíamos de ser nosotros viviendo, sino Cristo viviendo en nosotros. Eso es resurrección. Esa es la vida vivificada, porque solo Él la tiene. Y esa vida vivificada que Él tiene es la que le quiere entregar a usted y a mí para que vivamos este siglo quieta, piadosa y sabiamente.
no conforme a nuestras pasiones y deseos. Entonces, así como para muerte fue la herencia de Adán, para vida es la muerte de Jesucristo. O sea, el día de nuestro juicio va a ser difícil. Difícil en el aspecto porque habiendo recibido esa vida abundante, no estamos viviendo esa vida abundante. Vea lo que nos dice el capítulo 10 de Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, y acompáñeme al versículo 7. Y dice la palabra en Segunda de Corintios 10, 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, dice el versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Fíjese qué tremendo. Significa que si usted y yo no hemos sido vivificados, según lo que dice 1 Corintios 15, si no hemos sido vivificados por ese poder de tomar esa nueva vida, si no hemos sido transformados de nuestra vieja manera de vivir, nosotros no podemos ver a los demás como Dios los ha transformado. ¿Qué significa ello? Que si nosotros seguimos viviendo nuestro estilo de vida antiguo que llevábamos y aparentamos ser hijos de Dios o hijas de Dios o seguidores de Jesucristo y señalamos y criticamos y murmuramos y peleamos y detractamos a los demás miembros del cuerpo de Cristo, nosotros no hemos sido vivificados. Nosotros seguimos viviendo la vida que nosotros traíamos del mundo y no hemos sido transformados. Confesamos nada más a Jesús del diente al labio y nuestra vida sigue pecaminosa. Por eso está hablando de que la santificación, según nos lo pide la palabra, dice, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ese deseo de señalar, ese deseo de criticar, ese deseo de murmurar contra el mismo cuerpo de Cristo, no es de Cristo. Esa es su vieja criatura y mi vieja criatura. Significa que no nos hemos dejado vencer. Entonces, ¿quién es su Señor? Hágase la pregunta, ¿quién es el que le gobierna? No me puede usted venir a decir que es Cristo. Ese es usted. Ese es usted todavía gobernando su vida, haciendo lo que usted quiere. O sea que el Señor de su vida es el ego. Es su ego. Es su yo, que no quiere doblar su cerviz. No quiere rendirse a Dios. Lo confiesa de labios, pero no lo acepta cuando lo vive. Y renuncia tal vez a lo que usted ha confesado en alguna oración cuando le dice, Señor, haz tu voluntad en mí y yo te quiero servir. Vaya, correcto, está bien, Dios ya lo sabe. Pero cuando empieza a trastocar nuestro interior, cuando empieza a llegar a nuestro corazón, gemimos delante de Él de no aceptar el trato que estamos recibiendo porque no queremos ceder, no queremos morir, no queremos que nos gobierne. Entonces Jesús o Dios no es su dueño. Su dueño sigue siendo usted. Y Él, como fiel a su palabra, no puede obligarnos a hacer su voluntad si usted no lo permite. Por eso dice la palabra, y se lo vuelvo a leer, en Gálatas, los que son de Cristo. Es una decisión personal. Si usted lo desea, Dios lo hace. Si no lo desea, no lo hace. Aunque usted diga que es un hijo o una hija de Dios. Medítelo, si de verdad es hija o hijo. Porque dice la palabra que por causa del padecimiento, Él aprendió obediencia.
Jesús. Como hijo padeció y usted no quiere padecer. Usted no quiere padecer el sufrimiento y es necesario el sufrimiento porque dice la Biblia y lo vivió nuestro Señor. Si Él no hubiese sufrido, no hubiese sido obediente. Nosotros medio sufrimos un altercado en la familia, un altercado con la iglesia, un altercado en esta sociedad, un altercado por salud, un altercado por la economía, y salta nuestra vieja criatura a pedirle respuestas a Dios. ¿Que por qué usted? ¿Por qué lo está viviendo? ¿Por qué le aconteció ese problema? Cuando Dios lo que está tratando es a través del problema doblarnos la mano, tratar de que nos rindamos, porque el problema tampoco Dios lo ha puesto frente a nosotros que nos toque o nos ataquen, no por voluntad de Dios, sino porque nosotros lo sembramos y es la cosecha de lo que hemos sembrado. Por eso no quita las consecuencias del error. Él perdona el error, pero las consecuencias de lo que usted ha sembrado, usted las va a vivir. Permite que ese fruto que usted ha sembrado toque a la puerta de su vida para que cuando toque lo que usted ha sembrado llegue a su vida, usted a través del problema pueda rendirse y todavía culpamos a los demás. No hemos entendido. Él no pecó y todos los problemas a él le fueron echados. Mire qué difícil, él fue santo, puro, sin mácula. ¿Y nosotros por qué lo acusamos? ¿Por qué lo crucificamos como hombres y mujeres de Dios que somos? Porque seguimos crucificándolo. Cuando usted se niega a aceptar esa verdad como pueblo de Dios que somos, volvemos a crucificar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque negamos su eficacia. Negamos que Él es poderoso para transformarnos y queremos hacer nosotros lo que queremos hacer. No necesita usted ayuda. Usted me podría decir, ¿cómo no? Yo lo necesito. Entonces deje que Dios haga las cosas como Él quiere y calle delante de mí, dice la palabra. Callen todos delante de mí. No, hoy venimos delante de Él hasta sugiriéndole quizás, dándole consejos. No aceptamos ni esa verdad. Nos acercamos en las oraciones, decimos nosotros, y a veces llegamos y le decimos, Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mis hijos. Señor, ayúdanos en medio de esta sociedad corrupta. Y el corrupto es usted, soy yo. Es a usted a quien Dios lo está transformando, no es al mundo, es a usted para que usted sea la luz, para que usted sea la sal de esta tierra que le dé sabor, para que quienes vean en usted el fruto de lo que Dios está produciendo en su vida, otros se arrepientan u otros crean de que verdaderamente Dios vive y existe. Dios vive, hermano. Quien no le deja vivir es usted en su vida. Y eso Él no pelea con nosotros, no nos forza a querer hacer lo que Él quiere, solamente porque así es. No, Él toca a la puerta. Si usted quiere, le abre las puertas de su corazón y Él entra, dice la palabra, y cena con nosotros. Y esa cena es que usted disfrute la vida que Dios le ha dado. Esa vida de plenitud, pero no la va a tener usted, ni la voy a tener yo, si no me dejo vencer. Si sigo luchando contra esa verdad, usted y yo estamos expuestos a seguir viviendo una vida pobre y miserable, como dice Pablo. Pobre y miserable hombre de mí. Y descubrir esa verdad, el ser humano, no es fácil. Porque lo que está tratando la palabra, golpeando a la roca, como lo hizo Moisés para que brotara agua. O sea, de usted no va a brotar vida de Dios si Dios no golpea nuestra vida. Y no es Él quien la golpea, sino las circunstancias de este siglo. Y la semilla que usted ha sembrado es lo que le golpea. Es como un boomerang. Usted avienta la pedrada, pero le va a regresar. Le va a regresar lo que usted siembra. Y eso que regresa a su vida es lo que nos golpea. Por eso el hombre golpea la piedra. No es Dios, es el hombre el que garrotea la piedra. Es Moisés quien garroteó la roca. De tanto golpe se quebró la roca y brotó agua. Ríos de agua viva.
Mire que brota de usted cuando lo tocan, cuando lo golpean. Cuando lo golpea el problema, brota la ira, brota la contienda, brota la murmuración, brota la crítica, el pleito contra los hermanos, contra la familia, contra los amigos, contra la iglesia, contra este país. Eso no es Dios, eso es usted. Y Él sabe que tiene que brotar. ¿Qué está sucediendo cuando eso sale de su vida? El veneno. Es el veneno que debe salir de su corazón y del mío. Porque dice la palabra que un odre no puede ser llenado si no es vaciado. Significa que usted y yo debemos de ser vaciados. Tenemos que expulsar todo ese veneno. Por eso bienaventurado es si su esposo le maltrata. Porque ahí va a salir el veneno de lo que hay en su corazón. Bienaventurado es el varón si su esposa le traiciona, porque va a salir el veneno que hay en él. Bienaventurados ustedes como padres si sus hijos no obedecen, porque va a salir el veneno de ustedes como padres. Bienaventurados los hijos, si sus padres no han sido el ejemplo y los maltratan, porque saldrá el veneno de ellos. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha dado, dice la palabra, las arras del Espíritu, para que el Espíritu nos guíe a toda verdad. ¿Se está dejando usted guiar por ese Espíritu a recibir la verdad? Esa verdad es como ajenjo. Esa verdad es como el pergamino que tragó Ezequiel. Le va a lacerar su garganta. Le va a doler el trago que debe pasar. Jesús lo dijo, hermanos, amigos. Él lo dijo. La copa que he de beber, vosotros también la beberéis. Él era inocente, santo y puro y la bebió. Y ahora usted y yo, con más justa razón, necesitamos renunciar. Pero solo usted lo permite. Él ya lo hizo. Por eso el día de la resurrección y el juicio final va a ser difícil de entenderlo, porque tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios para ser nuevas criaturas. Pero usted debe de permitir ser una nueva criatura. Usted debe permitir que todo lo que está aconteciendo y golpeando a la puerta de su vida, todo lo que le está aconteciendo en las finanzas, todo lo que le está aconteciendo en su salud, todo lo que le está aconteciendo en los problemas del matrimonio, todo lo que le está aconteciendo en los problemas de la sociedad y del trabajo, Dios lo está permitiendo para romper la dureza de nuestro corazón. Para que nosotros podamos dejar que Él sea el que haga las cosas. Porque a nuestra manera de pensar que traemos del mundo enferma, nosotros queremos que al prójimo le vaya mal. Deseamos que les acontezca lo peor porque nos han tratado mal a nosotros. Por eso es que cuesta entender el principio que le estoy leyendo, ¿verdad? Quiere que se lo recuerde. Por eso nos cuesta entenderlo, porque lo dice Corintios, dice, si miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea que para que usted vea al prójimo como Cristo lo ve, usted necesita ser transformado, como también mi vida, porque yo deseo desquitarme lo que me han hecho. Yo deseo allá, aunque no lo digo, en lo profundo de mi corazón o en mi mente, pienso que ojalá le vaya mal a aquel que me trató mal, o aquel que me agravió mi vida. Ojalá le toque también a su vida. Si usted está en Cristo, usted no debería de pensar así. ¿Cómo voy a ver al otro si Dios no lo ve así? ¿Quién es el que está viendo? Usted. Entonces no es Cristo. Entonces no ha crucificado su vieja criatura. Sigue viendo como usted ve, piensa como usted piensa, habla como usted habla, desea como usted desea. Así era la vieja criatura. Entonces, ¿dónde está la nueva criatura? Que somos en Cristo Jesús. Dice la palabra, los que están en Cristo son nueva criatura. ¿Dónde está? Pregúntese. Interróguese usted mismo. Deje de señalar al prójimo, deje de señalar a su familia, deje de señalar a sus hijos.
Deje de señalar al hermano. Si usted tiene suficientes problemas como para poder meditar y dedicarse un tiempo en su vida para ver qué es lo que usted está obedeciendo y lo que no está obedeciendo a los preceptos bíblicos, porque esta es la guía de la vida del hombre. De verdad, hermano, amigo, que me escucha, Dios contra nosotros está peleando, no contra mi hijo, no contra mi esposa, no contra mis padres, es contra mí. Porque yo tengo una mente cautiva de una vida que el mundo me enseñó a vivirla de esa manera. Ahí hay egoísmo, ahí hay pleitos, ahí hay detractación, ahí hay murmura, ahí hay queja, ahí hay ira, hay lascivia, hay envidia, hay deseos carnales, pecaminosos. Y hay que vencer, porque dice la palabra que en Cristo somos vencedores. ¿Vencedores de qué, pues? ¿A quién estamos derrotando? Queremos vencer en la vida de otro, que otro haga lo que yo digo, sea ejemplo. Ese es el llamado que usted tiene, ser ejemplo a este mundo que fallece, porque el mundo está como con oxígeno, está en cuidados intensivos este siglo, porque está muriendo y no hay quien muestre de verdad ese amor, esa misericordia de Dios. Por eso permito, hay veces que mi queja mejor llorar, porque el callar me da mayor bendición que el hablar delante de Dios, porque todo Dios lo hace perfecto. El que no lo entiende soy yo, es usted. Y hay veces nos volvemos consejeros de Dios. Pobres y miserables somos. De verdad, hermanos, de verdad, amigos. Nos creemos sabios en nuestra propia prudencia. ¿Cuál prudencia? Tropezamos, nos levantamos, tropezamos, nos levantamos. No vemos la nuestra. Adoramos a un Dios que no le dejamos obrar. Solo usted lo puede decidir. Le dejo esa exhortación, esa sugerencia. Dios toca a la puerta. Mire lo que dice el capítulo 1 de Gálatas, versículo 4. Mire lo que dice. Gálatas 1, 4. El cual, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se rindió para entregarse a nosotros y poder habitar con nosotros por medio de su Santo Espíritu y por medio de la vivificación de la palabra y transformarnos. Ya nos libró del pecado. Pero el pecado se sigue enseñoreando de usted y de mí. Entonces ese Dios en que hemos creído es impotente, no puede hacerlo. Mentiras, el que no quiere hacerlo, permitirlo es usted. Dios ahí está con su vida. No lo busque afuera. Está dentro de usted, en su corazón. Ahí está esa voz suave y quieta que le está hablando, y usted no pone atención porque está viendo y tratando de encontrar a Dios fuera de usted. Él está dentro de usted. Él está en su corazón. Él a usted le quiere hablar y no lo oye porque usted mucho habla. No lo oye porque está dentro de sus propios problemas que ahoga al consejo divino. Aprenda a callar. De verdad, a mí mucho me ha enseñado el aprender a callar, aunque cuesta, pero me es necesario mejor callar. De verdad, hermanos. Y dice la palabra, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Dónde está el presente siglo malo en nosotros, en nuestra manera de pensar? Porque pensamos como conforme este mundo nos enseñó. Hasta ver no creer, decimos nosotros. Y la palabra dice que la fe, ¿qué dice la fe? La fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oiga lo que le estoy diciendo. La convicción de lo que no se ve. O sea, si Dios prometió, lo va a cumplir. No es necesario que usted lo vea. Pero el hombre natural necesita verlo primero para creerlo. Bien en contraposición, el mundo con Dios. La corriente de este siglo.
amándonos unos a otros, y nosotros estamos odiándonos. Bueno, de hecho, pues, muchos peleados dentro de sus propios hogares, durmiendo en la misma cama y discutiendo, peleando, detractándose. Y luego van y se abrazan y se dan un beso y vuelven a dormir juntos y se levantan juntos y vuelven a caer y vuelven a levantarse y vuelven a caer. Perdóneme lo que le voy a decir, nos volvemos hipócritas. Y lo somos. No es que usted lo acepte, si lo quiere aceptar o no, somos hipócritas. Hay veces las madres o los padres tenemos como costumbre hablar con algún vecino, hablar con la familia de nuestros hijos, de lo mal que se han portado. Mejor hable de usted, deje de hablar del prójimo. Corríjase usted, hombre. A la gente, a nadie le interesa lo que usted vive bajo sus propias cuatro paredes. Lo que usted vive con sus hijos, lo que usted vive como matrimonio, aprenda a callarlo. No lo divulgue. Porque cuando usted divulga el problema que sucede dentro de su casa, el que lo oye de afuera juzga su vida y critica su vida y detracta su vida. Y cuando le detractan y le juzgan, ya se molestó de lo que hablaron de usted. Pero usted lo permitió, usted le dio las herramientas al enemigo para que detracte su vida y a sus hijos. Eso no es amor. El amor todo lo soporta. El amor todo lo perdona. Aprenda a callar. Su vida privada solamente a usted le interesa y a su familia, a nadie más, de verdad. Y quizás ni a su familia, sino a su propia persona. Es a mi vida que me interesa. A quien debo de ir delante de todo y contarle todas estas áreas de mi vida, es a Él, a Dios, a Jesucristo, a nuestro Padre. A Él, delante de Él puedo derramar mi alma. Por eso es refugio. Por eso Él es mi amparo, Él es mi socorro. No, corremos a un padre, corremos a un hijo, corremos a una hermana, corremos hacia un amigo, corremos hacia hasta los sacerdotes. Así hemos ocupado los pastores como confesionarios en la misma práctica de la Iglesia Católica. Y usted tiene al consejero sabio y bendito en su corazón y va a buscar el consejo de un hombre. Y cuando se equivocan de darle un consejo equivocado, critica. Entonces, ¿por qué va a él? ¿Se da cuenta cómo hemos caído de profundo? Esa es la forma de pensar de este siglo. Esa es la manera vana e inútil que nosotros tenemos de vivir. Gálatas 2:20 dice, y tan famoso ese texto bíblico, ¿va? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, óigalo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, deje que Él viva por usted. Ya deje de vivir para su propia vida, para sus propios deseos. Cuando yo descubro el deseo de Dios, descubro que el deseo de Él en mí es que yo le ame a usted, tal como usted es, con todos y sus defectos. Y no soy quien para juzgar su vida. Si usted me lo permite, como en esta mañana, o este día, o esta tarde, o esta noche que usted ve esta predicación, esta es la forma en que Dios trabaja, que yo le dé el consejo personalmente a usted, que le exhorte a usted, porque Él me está exhortando que lo haga. No lo hago por mi propia voluntad. Si esto yo lo hago, lo grabo, lo subo para edificación del cuerpo, no lo hago en una forma de señalamiento, de crítica a su vida. No, no varón, no varona. Lo hago para edificar su vida porque me está edificando a mí. Y la palabra me exige que lo haga porque dice que dando es como yo recibo. Si yo no doy lo que he aprendido, si yo no ayudo a mi prójimo, soy deudor con Cristo. Por eso le exhorto. Usted debe de meditar qué es lo que está aconteciendo bajo su tienda, en su campamento.
hurgue. No vaya a ver, deje de ver los errores de sus hijos, deje de ver los errores de la familia, vea sus errores. ¿Quién es usted para juzgarlos? ¿Quién es usted para señalar la vida de otro? Jesús tuvo la autoridad de hacerlo y no lo hizo. Y Él nos dejó la gran enseñanza. Y está escrita en esta palabra. No he venido a juzgar, he venido a salvar. Y si ese Cristo de la gloria está en ustedes y en mí, me vuelve a decir a mí, dentro de mi corazón, no he venido a juzgar, he venido a salvar. Y si Él quiere salvar, me quiere salvar a mí. De ser ese detractor, de ser ese murmurador, de ser ese crítico. Y al salvarme a mí, puedo exhortarle a usted. Puedo ser ejemplo a su vida. Y cuando yo puedo exhortarle y puedo ser un ejemplo para su vida, es Él quien lo hace. Yo no he podido nunca hacerlo. Entonces la gloria es de Él. Es para Él la gloria. Cuando entremos a tomar posesión de la tierra prometida, Él le exigió a su pueblo Israel, denme la gloria a mí. Si algo afable, bueno o correcto vemos en la vida de una persona, no es de la persona. Cristo nos lo ha dado. Ahí exaltamos su nombre. Pero cuando mostramos nuestra vida, mostramos nuestra desnudez, nuestra debilidad. Ese no es Dios. Ese es usted. Como a Zacarías habla en la profecía al sacerdote Josué, que le es quitada las ropas viles y le son puestas vestiduras blancas. Muestre esas vestiduras. Ya deje de mostrar la suciedad, porque dice que Josué tenía vestiduras viles. Esa es nuestra vestidura. Criticones, murmuradores, pleitistas, detractores, envidiosos, egoístas. Esa es nuestra vestidura. En cambio en Él no, en Él hay paz, hay fe, hay amor, hay misericordia, hay bondad, hay humildad, hay sencillez. Y no son palabras, no es una retórica. Es mostrar esa imagen. Bendito tiempo el que vivimos, hermano. Bendito tiempo. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 6. Acompáñenme a Romanos 6. En Romanos capítulo 6, acompáñenme a partir del versículo 11. Romanos 6, 11 al 14. Y dice la palabra del Señor: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, es lo que le acabo de decir. Considérense muertos a esa vida, hombre. Ya deje de discutir, ya deje de ver los errores. Trate de ver la virtud que hay en su esposo, trate de ver la virtud que hay en su esposa, trate de ver la virtud que hay en sus hijos. Deje de verles los errores. Véase primero los suyos. Errores todos tenemos. Corríjase usted sus propios errores para que usted pueda ser un ejemplo, hermano, hermana. Cuán difícil es, ¿verdad? Bonito se ve señalar el error del otro y el suyo. Y usted que dice conocer de Dios y es el ejemplo para sus hijos y su familia y no lo es, deudor soy. Deudores somos, dice Pablo. Porque así lo dice. Hay un texto que a mí me fascina mucho repetírmelo a mí mismo. Y dice Pablo en su palabra, no lo dice textualmente como está escrito, no lo voy a decir como está escrito, pero voy a parafrasear lo que ahí dice. Dice Pablo, me es una impuesta necesidad. Tremendo. A usted le ha sido otorgado una autoridad tal de poder cambiar. Usted tiene todas las herramientas para poder cambiar su vida. Tiene toda la autoridad y todo el poder
del cielo y de la tierra para poder vencer sus pecados, y al no hacerlo hace a Dios inútil, cuando usted mismo sabe y yo mismo sé que Dios es poderoso. Pero con nuestra vana manera de vivir y de pensar y el estilo de vida pecaminoso que llevamos, mostramos a un Dios que es incapaz de transformar nuestras vidas. Y eso es una completa mentira. ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Dónde está en su conducta como esposo? ¿Dónde está en su conducta como hijo? ¿Dónde está como hermano que es de la iglesia? Peleados, de verdad, qué difícil. A veces nosotros nos hemos perdonado y todavía seguimos sintiendo cosquillas en nuestro corazón cuando nos encontramos con un hermano, con una hermana. Y Dios lo sabe. ¿Es eso lo que Dios nos ha enseñado? Eso es lo que usted ha aprendido que no es de Dios. Ese es ese siglo. Ese es el siglo que Él quiere destruir. Todavía sigue gobernándonos. Como dice la palabra, por no ser tan duro con lo que quiero decirle, dice el príncipe de la potestad del aire. Todavía no gobierna. O sea, es Satanás, pues. Como Jesús le dijo a Pablo, apártate de mí, Satanás. No se lo vaya a decir usted a su hijo, a su esposa, a su esposo, a su hermano. Dígaselo usted mismo. Cuando la ira toma posesión de usted, cuando no puede detener su lengua de decir y vociferar cosas que no son correctas, cuando no tiene dominio de una cólera. Ese no es Dios. Ni es la criatura que Dios ha creado a su imagen. Esa es la imagen torcida que tenemos. Y adoramos a Dios con la misma boca con la cual nosotros hay veces hemos hablado pestes y señalado a ver cuántas cosas. Qué difícil le es al hombre poder doblar su cerviz. Y dice la palabra, y sigue diciendo la palabra en Romanos 6, versículo 11 al 14. Así también vosotros considerados muertos al pecado. No, pero cuando nos tocan la llaga, nos duele y aviva de nuevo nuestra vieja criatura y peleamos nuestro derecho. ¿Cuál derecho? ¿Cuál derecho tiene usted? Pregúnteselo. ¿Qué derecho tiene usted de gritar, de pelear, de discutir, de dar mal por mal? La corriente del río va hacia el norte y nosotros vamos hacia el sur. Vamos en contra del sentido bíblico. El versículo 12 dice de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, le estamos obedeciendo más al pecado que a Dios. Le obedecemos más al enojo, a la ira. Le obedecemos más a la duda y al temor que a Dios. Le obedecemos más a la crítica. Nos debilitamos en nuestra fe por causa de que hoy con esta pandemia que ha encarcelado a todo el mundo afligido por qué comer, porque usted ha estado acostumbrado, acostumbrada a comer y a servir su mesa en las cantidades que usted ha querido. Hoy Dios nos tiene en disciplina de comer lo que Él nos da. Y pueda que escasee el alimento, no lo dude, va a llegar un momento en que escasee y va a tener que quizás contar lo que usted come para enseñarnos, porque hemos tenido glotonería, hemos comido a saciar el apetito, hasta eso es pecado. Los glotones no heredarán el reino. Tiene un huevito sencillo, tibio en su mesa, picado con frijolitos fritos, quizás unas 2 tortillas o unos 3 o 4 panes franceses, y está hablando que quiere quizás queso, quiere crema, quiere más en su plato. No nos saciamos. No somos conformes.
cuando agradecidos deberíamos de estar, de tener aunque sea tortilla con sal en nuestra mesa. Por eso yo alabo y bendigo a Dios de la experiencia que estamos viviendo. Porque esto que usted está viviendo ahora le está desnudando cómo está su corazón. Y usted creía que ya lo había vencido y ya anda afligido por cómo va a ser mañana, porque se están acabando los víveres en su hogar. Él tiene cuidado de nosotros, de verdad se lo digo. Él no nos va a dejar pasar hambre, como lo hizo con Elías, como lo hizo con su pueblo al sacarlo de Israel, de Egipto, como cuida de las aves. Nosotros somos su suprema creación, hombre. No nos va a desamparar, pero no creemos. Necesitamos ver en nuestra mesa la comida para creer. No es necesario ver para creer. Lo dice el texto bíblico. No reine pues el pecado en vuestro corazón. Eso es pecado, hermanos. Amigo que me escucha, eso es pecado. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Para qué usa sus manos? ¿Para qué usa su boca, su lengua, sus ojos? Y debemos de presentarlos como instrumentos de bendición, dice. Y debemos de presentarnos como vivos, no muertos. Porque cuando nosotros mostramos esa vida que llevábamos, es la vida que debería de morir, debe de morir. Porque está llena de injusticias. Y el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué se enseñorea entonces de nosotros el pecado? Aunque ya estamos bajo la gracia. Se enseñorea de nosotros. Entonces, ¿qué vivimos? ¿Estamos bajo la gracia o no? Porque si yo estuviese bajo la gracia, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué me vence el pecado? Medítelo. ¿Por qué se deja vencer por una escasez? ¿Por qué se deja vencer por un pleito? ¿Por qué sigue dándole vuelta a lo que ayer pasó y vuelve a agarrar el mismo tema este día? Y lo va a hablar mañana y lo va a hablar con quien quiere. ¿Por qué le sigue arrastrando el problema? Porque no hemos podido entender lo que Dios quiere. Que no se enseñoree el pecado de usted y de mí. Eso es lo que Dios nos está exhortando. Y mire lo que nos dice el capítulo 8, 13 de Romanos. Capítulo 8, 13 de Romanos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso es que está lleno de angustia, de aflicción, de temor, de duda, de incredulidad su vida. Porque no han muerto. No hemos muerto. Porque ¿por qué me va a embargar la tristeza? ¿Por qué me va a embargar la duda? ¿Por qué me va a embargar el que tenga o no tenga? Si Él siempre cuida de nosotros. Está confiando en lo que usted puede hacer. Hay muchos que están encerrados y trabajan. Y al no estar trabajando, ya están afligidos porque ya no hay comida. Deje que Dios le provea. Él es nuestro proveedor, dice la palabra. ¿De verdad? ¿O cree usted que Dios no sabe que usted necesita y yo necesito? ¿Cómo no? Él lo sabe todo. Lo que está haciendo Dios es tratándonos de hacernos ver hasta dónde llega la esclavitud que tenemos. El mundo nos quiere ver destruidos, afligidos, temerosos, embargados de dudas. Y eso le está rodeando. Eso es lo que el siglo está provocando en usted. Pero Dios está con nosotros. ¿Por qué se deja vencer? ¿Por qué teme cuando Dios está con usted?
Sea conforme con lo que recibe, eso sí. Sea paciente con Él. Por muy duro que sea lo que está viviendo, por muy difícil que parezca de creer que Dios va a llegar a su socorro, va a llegar. Pero no cuando usted y yo querramos, sino cuando Él cree conveniente. Y siempre llega oportuno a nuestras necesidades. De verdad, usted lo sabe lo que estoy hablando. Siempre llega justo en el momento preciso. ¿Cuántas veces lo ha hecho Él y nosotros? Y todavía sigue peleando. Oh, miserable hombre de mí. ¿Cuántas veces usted debe de pasar de nuevo la misma experiencia y vuelve a descubrirse? Ríndase, ríndase. Y lo dice la palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Deje que le venza, hombre. La Biblia lo dice. A Él nadie le ha vencido. Usted y yo estamos peleando contra Dios. Y dice la palabra que a Él nadie le ha vencido. Déjese vencer mejor. Nos conviene levantar nuestras manos en señal de rendimiento. Por eso nos está azotando esta pandemia. Al verlo con los ojos de Dios, qué arma más preciosa. Qué arma más preciosa para que podamos rendirnos. Y todavía seguimos peleando. Porque nos cuesta rendirnos. Porque siempre ha confiado en lo que usted ha hecho. Porque siempre ha dependido de su economía, de lo que usted ha ganado y ha logrado. Todo está bajo el poder y la autoridad de nuestro Dios. Y nada sucede sin que Él lo permita. Ni la hoja de un árbol cae por su propia voluntad. Si esto sucede, Dios lo ha permitido. En intervenciones anteriores se lo he dicho. Esto va a mostrar lo que es cizaña y lo que es trigo en usted, porque en su corazón está creciendo cizaña. Deje que Dios arranque la cizaña. No es el prójimo el que la tiene, es usted, soy yo. Dios a usted y a mí nos está hablando, no a los que no están viendo esta predicación o cualquier otra predicación. Solo habla al que lo escucha. Y hay veces, y lo dice la palabra, que algunos oímos pesadamente porque no nos agrada oír lo que nos están diciendo. Mi pueblo es de dura cerviz, dice la Biblia. Por eso Él pelea contra nosotros. Yo, Jehová, vuestro Dios, peleará contigo, oh Israel. Lo dice la palabra. Cuando el Éxodo. Él sabe que está peleando contra usted y contra mí. Al que le cuesta descubrirlo es a usted y a mí. Y yo me he dado cuenta en mi vida que sigo peleando contra Él. Y a veces abro mi boca alzando una adoración al cielo, bendiciéndolo. Y me doy cuenta que soy un hipócrita. Porque he estado altercando contra el Dios que adoro. Como decía mi mamá o mis abuelos, en lugar de persignarnos, nos aruñamos nosotros mismos. Hay una dualidad de vida en nosotros. Somos dos criaturas. Uno conforme a la imagen del Padre y otro que fue moldeado conforme al mundo que le está costando rendirse.
tristeza me da a mí mismo saber quién soy. Pero no me dejo llevar por la tristeza, porque vino uno por mí para salvarme de esa vida miserable. Por eso bendigo a mi Dios. Por eso le doy gracias por haber muerto por mí, por haber entregado su vida en el Calvario para darme esta vida nueva, para hacerme más que vencedor. No temáis, yo he vencido al mundo. Manada pequeña, deje que Dios toque su vida, como lo está haciendo conmigo. Yo estoy tratando de dar el consejo que Dios me ha dado, y me está llenando tan grandemente. Hasta en eso Dios es tan lindo. Estoy vaciando mi odre y me está llenando de nuevo. No me deja sin Él, como lo hace con usted también. Es tiempo, mujer, es tiempo, varón, de doblar nuestra cerviz. Esta es nuestra cerviz. De humillarnos delante de nuestro Dios. Y humillarse no es decirlo, Señor, yo me humillo. Humillarse significa, en el ornato del corazón, rendir este corazón a Dios. Dejar que Él sea Señor y Padre nuestro, para que destruya lo corruptible que hay en usted y en mí. Para dejar que Él sea grande. En el capítulo 14 de Romanos, y ahí terminamos. Capítulo 14 del libro de Romanos. En el versículo 8. Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. No es para usted, no es para mi propia vida, no es para mis propios deseos. Para el Señor vivimos. Por eso cuando tenemos abundancia nos cuesta dar. Y Dios se la dio para que la comparta. Y se ha quedado con esas bendiciones por no darlas por egoísmo. Porque somos tacaños. Hemos sido miserables. Óigame, hermano, hermana, amigo que me escucha. Si Dios le ha dado ricamente y abundantemente en cosas materiales, lo ha hecho para que usted comparta con el necesitado, el hambriento. La palabra de Dios dice de esta manera: me vistes desnudo y no me cubriste. Me vistes con hambre y no me diste pan. Si la iglesia entendiera lo que somos en Él, nadie necesitaría. Todos tendríamos, como dice el libro de Hechos, todos estaban unánimes en un mismo sentir y nadie necesitaba nada. Porque descubrieron ese misterio glorioso escondido, que si yo tengo, tiene mi hermano, tiene mi hermana, tiene la iglesia. Y nos hemos quedado con las bendiciones por no darlas. Por eso es que hay escasez. Porque sembrando es como cosechamos. No habría ningún necesitado en el pueblo de Dios. Y lo hay. Hay desnudos, hay hambrientos, hay enfermos. ¿Dónde está ese pueblo glorioso de nuestro Rey? ¿Dónde está, oh iglesia amada? ¿Dónde estás, oh pueblo mío, al cual yo he redimido con mi sangre? ¿Dónde están los que han creído a mi verdad? ¿Por qué te escondes detrás de la roca? ¿Dónde estás, Adán?
Sigue siendo el mismo desafío. Oh pueblo amado, volvámonos a Dios, que Él es misericordioso y galardonador de los que le aman. Amar a Dios no solo son palabras, no es leer el texto bíblico, es vivirlo, es vivir la palabra para que surja en nosotros la criatura de Dios, de Jesús en nuestras vidas. Cuando Él crece, se hace gigante el hombre. No hay nada imposible. Todo lo podemos en Cristo. Pero si nos dejamos vencer por la vieja criatura, todo lo vemos difícil. Señor, ¿por qué te has apartado de mí? Ahí está con nosotros. Él está en la barca con usted. Él va remando a nuestro lado. Es Él el que le está sosteniendo, no es usted. Él es el que le da la fuerza. Si Él le permitió abrir los ojos al día que usted está viviendo hoy, es porque Él tiene cuidado de usted. No va a faltar nada a su mesa. Él va a cuidar de los suyos. Bendito su nombre, aleluya. Él nos ama, hermanos, y ama al mundo de tal manera que murió por Él. Hoy muera usted por ese mundo, porque a Él así le plació. Por eso Pablo lo dice, que le es necesario volver a padecer los sufrimientos de Cristo. Quien lo va a vivir es usted y yo, porque es Cristo a quien persigue este siglo. Y si Cristo se está formando en usted, sobre usted y sobre mí va a haber persecución, porque a Él es al que no quiere ver este siglo, ni Satanás ni sus huestes. Se van a levantar infinidad de problemas, porque están viendo algo en usted que usted tal vez no lo ve, pero es porque se está formando el Hijo de Dios en usted, y es a Él al que volvemos a crucificar. Solamente que ahora el que va a padecerlo es usted, porque el que persiguen es a Él, porque está en usted. Por eso lo persigue este siglo. Entiéndalo. Si poco o nada se ha formado Él en usted, por ser parte de su vida, usted va a ser perseguido, va a ser encarcelado, va a ser vituperado. Y Pablo lo dijo, y lo tomo para mi vida. Si me es necesario darme en sacrificio vivo, me doy por amor a mi Dios. Qué lindo es morir para la gloria de nuestro Rey. Y morir significa callar cuando lo ultrajan, no levantar una mano cuando lo golpean, dejarle todo a Él para que Él haga justicia, porque mi justicia está llena de venganza, está llena de odio. No, Él es amoroso, Él es perdonador. Yo le exhorto, hermano, yo le exhorto, hermana, a meditar en ese texto bíblico de Gálatas 2:20, porque yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mire lo que dice el versículo 19 del 2:20 de Gálatas, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ese problema que usted vive lo está viviendo para que usted muera. Y cuando usted muere espiritualmente, Cristo es vivificado en usted y en mí. Y ahora lo que usted vive, lo vive para la gloria de Él y por Él. Se empieza a formar nuestro Dios en nosotros. Se empieza a hacer gigante en usted y en mí. Y nos hace vencedores en medio del problema.
En este tiempo Dios nos tiene como el pueblo de Israel, a su espalda el Mar Rojo y al frente de ellos el ejército de Faraón. Así estamos. Pero yo te tengo una palabra en el nombre de Jesús, pueblo amado. A Él nadie lo ha vencido. Y va a abrir camino en medio del mar. Un milagro está a punto de suceder en tu hogar. Un milagro está a punto de suceder en tus hijos. Un milagro está a punto de suceder en tu matrimonio. Un milagro está a punto de acontecer en tu vida. Un milagro está a punto de suceder en tu ciudad. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para usted y para mí. A Él nadie le ha vencido. No temáis, manada pequeña, yo estoy con vosotros y estaré con ustedes todos los días de este siglo. Él está con usted, mujer. Él está con usted, varón. Él está contigo, oh varón, que estás esclavizado por las drogas, que estás cautivo porque se te está destruyendo tu familia. Aunque no hayas creído en Dios, la sangre del Cordero fue derramada por tu alma y por los tuyos. Dios está a la puerta tocando a tu corazón. Venga a mí todo aquel que ha oído mi voz, dice la palabra. No digas cuán lejos está el Señor. Está en tu corazón y en tu boca, dice el Señor. Abre tu boca y confiesa tu pecado. No es necesario que tú estés en una iglesia. No es necesario que corras a un líder espiritual. Allí donde estás, dobla tu rodilla a Dios y dile: Señor, perdóname por mis pecados. Él te va a oír. Él te va a perdonar. Hoy es tu día de salvación. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Ánimo, pueblo de Dios, amado y bendito, lavado por la sangre del Cordero. Levantad vuestras rodillas endebles y pararse, porque nuestro Redentor vive y vive para siempre. Él no duerme, hermano. Mi Padre aún el día de reposo trabaja, dijo Jesús. A Él toda la gloria. A Él toda la honra. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y les pongo en las manos de Dios. Los deposito en tus manos, Padre. A todo aquel que me escucha. Los deposito en tus manos para que tú los guardes del día malo. Para que tú los fortalezcas grandemente y los animes a seguir adelante. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos has dado. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias, Padre eterno, por esta salvación tan grande que nos has dado. Bendiciones a cada uno. Y ánimo, mujer, ánimo, varón. Dios nos ha hecho cabeza, no cola. Bendiciones a todos.